para ver qué dice Dios en cuanto al perdón. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios está después de los evangelios, luego viene Hechos, los Corintios, Gálatas y Efesios. Dios quiere hoy hablarnos del perdón. Efesios 4, versículo 17. Amén. El tema de hoy es: así como Dios nos perdonó. Así como Dios nos perdonó. La carta de Efesios fue escrita a la iglesia que estaba en la ciudad de Efesios. Hoy en día, Efesio es Turquía moderna, le llaman, es Turquía. Donde está Turquía, es donde estaba Éfesos, no Efesio, Efesio es la carta, Éfesos. Dicen algunos que fue fundada por Aquila y Priscila, la pareja. Habían recibido la palabra del Señor a través del apóstol Pablo y ellos se fueron a Éfesos y allá fundaron la iglesia. La carta contrarresta la falsa doctrina que estaban implantando algunos líderes de la iglesia. Ellos inclusive estaban prohibiendo el matrimonio. Era una de las fábulas que ellos estaban inventando, que en vez de edificar la iglesia, lo que causó fue un gran revuelo y una gran discusión en esta iglesia. Por lo tanto, el apóstol escribe los primeros 3 capítulos hablando del tema de la salvación, y los últimos 3, del 4 al 6, habla de la conducta y los deberes del cristiano. Es en Éfesos donde ellos tuvieron grandes luchas, porque allí estaba la famosa diosa Diana. Y habían unas aberraciones muy grandes que estaban ocurriendo en aquel lugar. Y parte de esa cultura debió ser erradicada para plantar el Evangelio de Cristo. Y para entonces calmar los ánimos, porque estaban muy fervientes y el que hablaba de una vez el otro se levantaba como abogado, como somos. Yo creo que lo de Éfeso también era medio caribeño. Sí, porque usted sabe que nosotros no hay que enchincharnos mucho, de una vez arrancamos y discutimos con el otro. Pues ellos estaban en esa posición. Tú decías A, el otro decía B, y por ahí se iban. Así que él tuvo que mandar un mensaje importante, y era el mensaje de perdonar. De perdonar. Y ya usted sabe, ¿alguien aquí alguna vez ha sido ofendido? ¿Alguien aquí alguna vez ha sido traicionado? ¿Alguien aquí alguna vez ha tragado de manera amarga la ofensa de alguien? En buen dominicano, morderse la lengua. Y uno exagera y dice, y botando sangre. Dios nos llama a perdonar. Y vamos a ver lo que dice el libro de Efesios, versículo 17. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y ahora voy a leer el versículo de hoy. Antes, sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Permítame repetir el 32 nuevamente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que el apóstol está llamando al perdón, pero no un perdón humano, sino un perdón conforme al perdón que hemos recibido de Dios. Y la sociedad de hoy desea más la venganza que el perdón. Usted sale a la calle en el día de hoy y todo el mundo lo que grita básicamente es: crucifíquenlo. Gritamos por venganza. La sociedad hoy en día lo único que quiere es ver al otro sufrir para que sufra lo que yo he sufrido. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los problemas personales, la mayoría de los problemas de una sociedad se resuelven con el perdón? Podemos afirmar que uno de los temas más importantes de toda la Biblia se llama el perdonar. El Evangelio, en una síntesis, es el mensaje del perdón de Dios por nuestros pecados y una constante enseñanza de Cristo a nuestras vidas para que nos perdonemos los unos a los otros. Piénselo por un instante. La idea central del Evangelio es que Dios nos ha perdonado de nuestras faltas y que Cristo nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, deseamos, si amamos al prójimo como a nosotros mismos, que cuando Él falle, sea perdonado. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué deseas tú cuando cometes una falta? ¿Que te perdone? ¿No es eso lo que deseas? ¿O deseas que se venguen contigo? Si amamos al prójimo como a nosotros mismos, entonces vamos a desear perdonarlo. Efesios 4:32, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó
a nosotros en Cristo. Nada es más ajeno a la naturaleza pecaminosa y nada es más característico a la gracia de Dios que el perdón. El pecador, lo que le es difícil es perdonar. Y aquellos que se le han revelado a Cristo saben que aún por encima de sus sentimientos están llamados al perdón. Esa es la gracia que se manifiesta a través de nuestras vidas. Y digo la verdad, todo creyente necesita meditar en el perdón de Dios. ¿Por qué Dios nos perdonó? Y más aún, ¿sabías que es necesario que Él nos perdone? Es en la medida en que valoramos el perdón de Dios que podemos verdaderamente perdonar al prójimo. Cuando comenzamos a entender del lodo cenagoso que hemos salido, y que no fue que salimos, sino que Él tomó su mano y nos sacó, entonces podemos perdonar al prójimo. Y hoy voy a hablar de dos temas, y uno de ellos es el perdón de Dios, y el segundo es perdonar al prójimo. Y verdaderamente que estos dos temas, cada uno puede ser una prédica, el perdón de Dios y el otro, perdonar al prójimo. Pero Efesios 4:32 no nos separa. Entonces, dije, tremendo reto. ¿Cómo hago para sintetizar esto? Para que la revelación llegue a cada uno de nosotros, en primer lugar, del perdón de Dios, y en segundo lugar, de perdonar al prójimo. La salvación se manifiesta a través del perdón. Y muchos pueden preguntar en el día de hoy, ¿de qué necesito el perdón? ¿Y por qué necesito específicamente que sea Dios el que me perdone? Y contestar estas dos preguntas sé que nos llevarán a valorar correctamente el perdón de Dios. Veamos lo que dice la Biblia en Romanos 3, 9 al 10 y el 23. La palabra dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿De qué necesito perdón? La palabra está diciendo que no hay justo ni aún uno. Y el 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De manera clara, todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Y puede ser que algunos digan, yo no he hecho mal a nadie, y vivan en la ciudad llamada la moralidad. Le diré algo, están destituidos de la gloria de Dios. Aquellos que viven en la vanidad y en la mentira están destituidos de la gloria de Dios. Y puede ser que alguien me vaya a escuchar y diga, yo no creo en tu Dios y no me interesa tus argumentos. Desdichado pecador, no te dejes engañar del enemigo, pues si te dejas engañar, estarás por siempre destituido de la gloria del Señor. Les pregunto, ¿alguna vez tuvieron dioses ajenos? ¿Han cometido adulterio? ¿Han fornicado? ¿Han robado, aunque sea un lapicero? ¿Han dicho falso testimonio de algún amigo o de algún hermano? ¿Han codiciado el bienestar de alguien? ¿Han codiciado la mujer del prójimo? ¿Han codiciado el hombre del prójimo? Si lo han hecho,
están destituidos de la gloria de Dios. Por más pequeño que haya sido el pecado, es pecado. De manera que el perdón de Dios se hace necesario. Y permítanme navegar un poco más profundo para que puedan comprender el valor que tiene el perdón de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este versículo muestra un maravilloso contraste. En primer lugar, nos dice cuál es la sentencia del pecado. Y en segundo lugar, nos está diciendo que Dios, en su gracia, nos ha regalado vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Pero dice de manera clara que estamos condenados a la muerte eterna. Estamos condenados a esta muerte. Y muchos dirán, sí, estoy condenado por una falta. Pero, ¿qué es y dónde tú te basas en decirnos que estamos condenados a esta muerte? Y el problema es todavía un poquito más grande. ¿Por qué necesitamos el perdón de Dios? Romanos 5:9 lo dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. En otras palabras, el problema radica en que si no somos perdonados, salvos y justificados por Cristo, no seremos salvos de la ira de Dios. Entonces le pregunto, ¿necesitamos el perdón de Dios? Primera de Tesalonicenses 1 del 9-10 afirma, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y la palabra sigue hablando de la ira. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si hay algún pecador en el día de hoy, creer en Jesucristo da vida eterna. Pero si no, la ira de Dios está contra ti. Así que es necesario el perdón de Dios. Y muchos podrían decir, pastor, pero ¿por qué específicamente Dios tiene que perdonarme? Si yo me esfuerzo, ¿no podría yo cumplir las exigencias de Dios y reconciliarme con Él? ¿No podría yo por mis propias cuentas decirle a Dios, mira, yo sé que yo pequé, pero de ahora en adelante, yo no necesito que tú me perdones, sino que de ahora en adelante yo me voy a portar de manera inmaculada delante de ti y tendremos una relación como tú la deseaste desde el inicio. ¿Por qué necesito específicamente que Él me perdone? Dice un refrán, árbol que nace torcido jamás se endereza. La Biblia dice en Efesios 2, del 1 al 3,
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y esto es lo que quiero que pongan atención, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. La Biblia nos está diciendo que por naturaleza somos hijos de la ira. Esto significa que la naturaleza adámica es contraria a Dios. Está diciéndonos que aunque quisiéramos reconciliarnos por nuestra propia fuerza, nuestra naturaleza nos los impide. Aunque tú quieras, no puedes. Dios quiere ser glorificado, el pecador busca una honra. Dios nos llama a la obediencia, el pecador dice que el fin justifica los medios. Dios nos muestra su creación, el necio dice que no hay Dios. Dios nos llama a regocijarnos en Él, el necio dice, quiero gozarme en mis propias concupiscencias. Dios nos llama a perdonar, el pecador quiere venganza. Entendamos, la naturaleza pecadora está incapacitada por sí sola de reconciliarse con Dios. No es capaz. Aunque quiere, no puede. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente y estábamos muertos espiritualmente, ¿cómo podremos entender a Dios? Es el soplo de vida de Cristo que trae vida para que podamos entenderlo. Así que más que reconciliarnos con nuestras propias fuerzas, no te engañes cuando pienses que tú mismo has decidido reconciliarte con Dios. Oh no, pastor, ¿cómo dices eso? Yo una vez intenté reconciliarme con Dios. No te mientas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Espíritu Santo revela la necesidad de ser salvo y ver a Jesucristo como nuestro único Redentor. Miren lo que expresa Romanos 8 del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne, eso es el pecador, no pueden agradar a Dios. De manera que la ira de Dios está sobre ti. Y aparte de eso, tienes una naturaleza que no puede reconciliarse con Dios. Entonces, hago esta pregunta nuevamente. ¿Necesitamos que sea Dios quien nos perdone? ¿Te das cuenta que no hay otra vía de reconciliación que sea el perdón del mismo Dios? ¿Y quiénes somos nosotros para que Él, en su gracia, haya decidido perdonar a la naturaleza humana?
¿Cuál fue la decisión que tomó nuestro Dios? Pero el pecado pudo habernos erradicado. Nos dio un sinnúmero de leyes mosaicas que solamente reflejaron que la naturaleza estaba incapacitada para agradarle. Él es tan bueno y tan justo y tan misericordioso que le enseñó al hombre que él no podía. Porque a veces en nuestra terquedad nosotros decimos, sí, yo puedo agradarte. Le digo, tú puedes agradarme. Ok, mira, toma estos 10 mandamientos y mátate tú mismo. Mírate en el espejo de los 10 mandamientos y dime si verdaderamente puedes agradarme. Si verdaderamente puedes ser sin el Espíritu perfecto en todos tus caminos. El pecado te tiene esclavizado y solo la redención de Cristo, el perdón de Dios, puede librarnos de él. Es una gracia, hermanos. Es un regalo de Dios a nuestras vidas. Pídalo si no lo tiene. En resumidas cuentas, ¿cuál fue la decisión tomada por el bondadoso Dios? Cambió la ira por el perdón en la cruz. Cambió la muerte espiritual por la vida eterna en Cristo, nacidos de nuevo. Cambió la ausencia por el pecado por su presencia permanente, garantía de nuestra salvación. Esto, mis hermanos, es lo que se llama la gracia de Dios a nuestras vidas y que se puede expresar como el perdón de Dios. Ira destinada y la cambia por el perdón. Muerte eterna destinada y la cambia por la vida eterna. Y no solamente nos dice, te voy a justificar, sino que también voy a estar dentro de ti para santificarte y llegues de manera gloriosa a mi presencia. Él es el todo y el todo de nuestras vidas. Y lo primero que debemos de hacer es declararnos incompetentes, incapacitados y desear que Él haga la obra de inicio a fin. Ahora, si tú estás viviendo en esa gloriosa verdad del Evangelio, si has reconocido que tu perdón solo se encuentra en la cruz, si has visto que lo más valioso para ti es Jesucristo, debo decirte que eres un bienaventurado. Debo decirte que eres un bendecido. Reconocer que la revelación de ese perdón sea la mayor perla para ti y que la estés viviendo bajo la sombrilla de ese perdón, es lo más grande que puede experimentar un ser humano en esta tierra. Aceptar el perdón, reconocer que por ese perdón en la cruz tiene vida eterna. Ver que es inmerecedor de ese perdón y que aún así Dios, pudiendo escoger a millares de otros hombres, te ha escogido a ti para perdonarte y regenerarte. Cuando valoras ese perdón, cuando lo ves en su justa dimensión, que vale más que cualquier diamante de una mina de África, entonces dices, ¿quién soy yo para no perdonar? Cuando miras a la cruz y ves todo lo que Él ha hecho por ti, y miras entonces la ofensa del prójimo, de manera natural debe de brotar el perdón.
y si no natural, luchar y perdonar. Porque mi Cristo me perdonó. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar al prójimo? Por eso Él dice, antes, sé benignos, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios te perdonó en la gracia de la cruz. Perdona al hermano, te está diciendo. Airaos, pero no pequéis. Tener paciencia los unos con los otros. Porque Cristo tuvo paciencia contigo. Más bien sigue teniendo paciencia con nosotros. Porque cada día en la santificación necesitamos que Él nos perdone. Cada día por la mañana hay que levantarse y coger al yo, Franklin, y clavarlo en la cruz. Porque el viejo hombre desea venganza. El viejo hombre quiere gloria. El viejo hombre quiere honra. Quiere ser justo cuando es a él que lo ofenden y quiere misericordia cuando él es el que ofende. De manera que hay que perdonar al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pastor, no es fácil lo que me está diciendo, porque tú no sabes lo que el prójimo ha hecho conmigo. Ha blasfemado, ha vituperado, ha dicho tantas cosas de mí. Si tú supieras el lío que armó en mi familia, si tú supieras el problema que se armó en mi trabajo, si tú supieras lo que dijo él al profesor de mí, si tú supieras la mentira que hizo para justificarse. No eres tú que está en esos pantalones, soy yo el que estoy ahí. Tú no sabes. ¿Ya se te olvidó lo que Cristo hizo por ti? Ya tiraste nuevamente al piso el valor del diamante precioso del perdón de Dios. Cuando vengan esos argumentos del mismo diablo a tu mente, recuérdale a tu mente lo que Cristo hizo por ti. Aquí no te ha pasado nada de eso, que no me ha pasado. Si dijimos al inicio que todos en algún momento nos han ofendido, pero también afirmamos, no sé si se dieron cuenta, que también nosotros hemos ofendido a otros. En diciembre del 1997, en la escuela secundaria Heath en Paducah, Kentucky, un grupo de oración estaba en los pasillos de esa escuela. Y antes de ellos terminar su oración, un joven de 14 años, con una pistola calibre 22, comenzó a dispararles a todos los que estaban orando. Hubieron 3 muertos y 5 heridos. Y lo que más sorprendió a la sociedad norteamericana en ese momento es que en vez de ellos exigir justicia, todos perdonaron al asesino. A tal punto que el pastor de esos jóvenes llamó a la familia del asesino para que se congregara en la iglesia donde iban. Pero lo que más conmovió a la prensa y a todo el pueblo norteamericano fue la niña Melissa Jenkins, de 15 años, la cual quedó inválida por un impacto de bala. Ella le mandó a decir, a través de un amigo común, que lo perdonaba. Y cuando ella salía en silla de rueda de aquel hospital, la prensa no se pudo contener de preguntarle a la niña por qué perdonaba al asesino y no demandaba justicia.
que si era que en su joven edad ella no había comprendido el mal y la desgracia que este joven había hecho con su vida. Muchos la llamaron fanática, otros dijeron que en Paducah se habían vuelto locos, que el fanatismo había lavado su mente. Y ella le contestó a la prensa: mi Cristo me ha perdonado de mayores pecados que lo que Él me hizo. Y yo lo perdono como Dios me ha perdonado. Yo lo perdono como Dios me ha perdonado. ¿Se le habrá revelado a esa adolescente el perdón de Dios? ¿Se le habrá revelado a esa iglesia el perdón de Dios? ¡Qué impresionante! Era una contracultura a la sociedad norteamericana. La iglesia estaba siendo en ese momento faro de luz de lo que significa el verdadero perdón. Y debo decir que debemos de estar conscientes que no toda ofensa se trata de manera igual. Hay un perdón que es condicional y hay un perdón que es incondicional. Y voy a hablar de estos dos tipos de perdón. Y en primer lugar del perdón condicional. Hay ciertos casos en que el ofensor debe ser confrontado. La permisividad que evita una disciplina puede traer como resultado un caos, en especial cuando amamos al prójimo. Aclaro, el propósito de llamar a una persona capítulo es para que el ofensor vuelva y se arrepienta del pecado que ha cometido. El propósito es que él vuelva a tener una relación correcta con Dios y con la persona que ha ofendido. No es que usted lo llame a capítulo para caerle a batazo y punto. Ven, siéntate ahí que tú me ofendiste, para que tú sepas quién soy yo. Siéntate que me ofendiste, me agrediste, me heriste. Y hay algunos que son más dramáticos, lloran, se incomodan, brincan, saltan, una cosa impresionante. Pero llaman a la confrontación sin el verdadero propósito bíblico por el cual debemos de llamar a una persona que anda en malos pasos. El propósito de confrontar a una persona es que camine bajo la voluntad de Dios y se arrepienta de sus malas acciones. No lo saque de ahí la confrontación. Todo lo que sea fuera de ese propósito es carnal. Por eso él dice que debemos de con amor tratar la ofensa. Ahora, pastor, ¿cuándo debo confrontar? Le daré 3 pautas para que reconozcan cuándo deben confrontar. En primer lugar, cuando ignorar una ofensa puede ser un daño para el ofensor. Ayer hablábamos con una madre y nos decía que poquito a poquito el niño se estaba enviciando con Fortnite. Es tan peligroso el bendito juego que ya tú te metes a Google y le das a la F y lo que te sale es Fortnite de primero. Es tan diabólico que hay niños que hoy en día se orinan por no ir al baño mientras están jugando. Es tan adicto que hay personas que duran de 6 a 8 horas jugando ese juego. ¿Usted sabe lo que una gente jugar de 6 a 8 horas ese juego?
Si no confrontamos, porque el juego le está haciendo un daño a esa persona, entonces no le estamos ayudando. Estamos dejando que esa persona se encamine hacia un caos en su vida. Entonces, el primer punto es que no podemos ignorar cuando vemos que lo que el ofensor está haciendo le va a causar daño. Pasar por alto una ofensa puede realmente lastimar al ofensor. En tales casos, nuestro deber es confrontar en amor. Miren lo que dice Gálatas 6, del 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos a los otros la carga y así cumplir la ley de Cristo. En segundo lugar, cuando un pecado es escandaloso, en especial que sea potencialmente dañino para el cuerpo de Cristo. Hay pecados que pueden contaminar la iglesia. Y en ese momento debemos de confrontar ese pecado. Miren lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que cuando vemos que el pecado puede contaminar a la iglesia, es el momento de llamar a esa persona a capítulo. Es tiempo de decirle, hermano, ve acá, ¿sabías que lo que estás haciendo no es correcto? Dice conforme que seamos mansos cuando exhortemos, ¿verdad? No que el que grite más sea el que gane la discusión. Es en buena lid, es en un buen ambiente. No debe ser, algunas veces hay que dejarlo pasar en el momento para que cuando las cosas vuelvan a su nivel, hablar el tema. Pero si vemos que el comportamiento de un hermano va a contaminar a toda la iglesia, es tiempo de llevarlo y confrontarlo, para que se arrepienta de sus acciones y camine conforme a la voluntad de Cristo. Y en tercer lugar, cuando una ofensa trae como resultado el rompimiento de una relación. Cuando una ofensa trae como resultado el rompimiento de una relación. El perdón constituye en el primer paso de la reconciliación. Yo recuerdo una vez que una persona tuvo un problema con un hermano en Cristo. Y cuando hablábamos, ella me dice, pastor, ya yo lo perdoné. Y yo, oh, qué bueno. ¿Y qué te dijo? ¿Se reconcilió? No lo sabe, eso fue en rodillas que yo lo perdoné. Yo me arrodillé y le pedí perdón. Y ya eso no está en mí. Si hay una rotura en la relación, hay que ir y reunirse y pedir perdón a esa ofensa. Cualquier clase de ofensa que traiga una rotura en una relación no puede ser pasada por alto. Tal ofensa debe ser confrontada con el único propósito de reconciliar. Noten lo que dice Mateo 5 del 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
Oigan lo que dice, y te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Así que está hablando en ese momento del que fue ofendido. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ándate y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate con tu hermano primero, dice. Servir en la obra de Cristo, teniendo fisuras con un hermano, es antibíblico. Dios nos llama a mantenernos unidos como un solo cuerpo y esto se consigue a través del perdón. Pastor, le hago una pregunta. ¿Y si el ofensor se niega y deliberadamente no reconoce su ofensa? ¿No se han encontrado con algunos? Yo no te he hecho nada mal a ti. Tú eres el que está incómodo conmigo, pero mira que yo no te he hecho nada. Pero entiende que, oye, pero tú sí eres sensible. Pero mira, tú te comprometiste con tal cosa. No, me comprometí. Dices tú que me comprometí. Pero mira el WhatsApp. Ahora vas tú a sacarme expediente. Una justificación a todo. Dice la palabra que los lleve entonces a donde los ancianos. Y si no se arrepiente delante de los ancianos, que lo tengamos por gentil y oremos por la misericordia de Dios para su vida. Este es el perdón condicional. Ahí están las 3 pautas, ¿verdad? Cuando vemos que el ofensor se va a dañar con su acción, cuando puede contaminar a la iglesia y cuando la ofensa causa una rotura en la relación. Entonces, pastor, ¿cuál es el perdón incondicional? El perdón que es unilateral. Hay ocasiones en que la parte ofendida debería simplemente pasar por alto la ofensa, optar por perdonar sin que se lo pidan o sin tener que confrontar formalmente al ofensor. Por ejemplo, si usted tuviera un amigo que cada vez que usted comete una ofensa insignificante quiere confrontarlo, le aseguro que en poco tiempo pasará de ser amigo a conocido. No podemos estar en cada caso llevando una solemne discusión del tema, porque si no nos pasaríamos todo el tiempo en eso. En el caso de los matrimonios, sería imposible subsistir si cada vez que una de las partes comete una ofensa y hay que ir a la mesa del diálogo. Andaríamos en silla de ruedas para sentarnos. Si cada vez que uno del matrimonio comete una ofensa, ven, vamos a sentarnos a ver lo que dice la palabra. Porque mira, tú me acabas de ofender. Yo no te dije a ti que guardara la leche y tú no la guardaste. Vamos a hablar de esto. Te dije que sacar el pollo y no lo sacaste. Te mandé a hacer tal cosa y no lo hiciste. ¿Cuántos me están entendiendo del perdón incondicional? Es un error pensar que cada ofensa de manera absoluta debe ser confrontada. El religioso le gusta eso. Sin duda alguna, las Escrituras nos dan luz ante las ofensas que son triviales. Primera de Pedro 4, del 48 dice, y ante todo,
tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecado. Hay momentos en que debemos de perdonar unilateralmente. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Puede venir una pregunta a ustedes, pastor, ¿pero y qué implica ese perdón unilateral? ¿Qué logramos si el ofensor no sabe que me está ofendiendo? ¿Qué logro con esto? Con este perdón incondicional. Muy bonito. Él no sabe que me está ofendiendo. ¿Qué logro con simplemente decidir perdonarlo? El efecto principal ocurre en el corazón del perdonador. Es en el corazón tuyo que viene la libertad de esa ofensa. Es en el corazón tuyo y en la paz mental tuya que viene el beneficio de perdonar. Perdonar incondicionalmente significa que me voy a olvidar de la ofensa, no que la voy a traer a colación dentro de 3 días. Mira, yo decidí perdonarte, pero mira, no aguanté, siéntate ahí. Tengo que decirte esto. Entonces usted no lo perdonó. Si lo trajo a colación, si trajo el tema, es porque usted lo dejó en el corazón. Y esta decisión deliberada cubre la ofensa de la otra persona. De manera que, si decidimos perdonar, estamos resueltos a no acordarnos más de la ofensa ni guardar rencor. Si usted decidió perdonarlo porque no entró la leche en el refrigerador, mañana cuando cometa la falta no diga, y ayer también dejaste. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Que cuando perdonamos de manera incondicional, unilateral, renunciamos a la tentación de amargarnos y de vengarnos. El amor cubrirá multitudes de pecados. Recuerdo una joven que vivía en un hogar disfuncional. Ella me decía que su padre era una persona violenta, que su padre vivía ofendiéndola y que en momentos llegó a pegarle brutalmente. Era difícil para ella la situación con su padre, a tal punto que llegó a odiarlo desde su entraña a su papá. Hago el paréntesis, era cristiana. Pero ella no podía comprender la acción de su padre, siendo una niña. Hasta que un día ella decidió perdonar a su papá. Y fue donde su padre y le dijo, yo te perdono de todo el mal que me has hecho. Y me cuenta esa joven que desde ese día ella fue libre de toda amargura. Y su padre, que no conocía del Evangelio, se interesó y le preguntó de Cristo.
hay momentos en que debemos de perdonar la ofensa de quienes amamos. Quitarnos de nuestro corazón toda amargura y toda venganza y cubrir con el amor el pecado de quien nos ofende. Concluyo, mis amados. Perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recuerden que el perdón de Dios es necesario para una nueva vida en Cristo. Y de la misma forma que Él nos perdonó, nuestra nueva naturaleza en nuestro corazón debe perdonar la ofensa del prójimo. Mis amados, Dios les bendiga.